Bueno, vamos a la siguiente charla de María González Díaz, que es bióloga y técnica de Redexos de GESPLAN. Bien. A ver, primero, antes que nada, porfi, la logística podría estar aquí, necesito micro. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto dispongo de tiempo para saber cuánto de rápido voy? ¿Cuánto? 15. ¿15 qué? 15 qué. Venga, sí, yo sé que es tarde y hay... ¿Ahora se me oye bien? Empezamos. Venga. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación a estas jornadas, a todo el equipo organizador. Yo soy Guasimara, soy bióloga, trabajo en GESPLAN y formo parte del equipo de la Red Canaria de Alerta Temprana, importante, de detección e intervención de especies exóticas invasoras, Redexo. Redexo es un proyecto del Gobierno de Canarias, empezó en 2017 como una experiencia piloto para dar salida a la norma que había vigente sobre la gestión de especies exóticas invasoras y tenía dos objetivos principales. Por una parte, norma para la recogida de datos y la participación ciudadana, ¿vale?, de datos sobre especies exóticas invasoras, y la puesta en marcha de unidades de intervención. Inicialmente empezó con 2 unidades de intervención. Cuando hablamos de unidades, simplemente eran 2 personas, una para la provincia de Las Palmas y otra para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y actualmente, por suerte, ya los equipos de intervención han crecido, como les mostraremos al final de la presentación. Pues por no extenderme mucho y enmarcar la Red Canaria dentro de la legislación vigente, como seguramente tendrán conocimiento todos los que estamos aquí, desde la Ley 42/2007 se habla de la creación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el artículo 64, si no me equivoco. Ese catálogo es regulado posteriormente y tras ser derogado un Real Decreto del 2011 con el Real Decreto 630/2013. Que regula este catálogo español de especies exóticas invasoras. Y además, para Canarias, en 2019 se crea otro Real Decreto en el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de Canarias. Es una lista más restrictiva incluso que la anterior y que además modifica algunas especies que a lo mejor en el Real Decreto 630 no estaban para el ámbito de Canarias y las incluye. Bien, dentro del Real Decreto 630, el artículo 14 incorpora además la creación de la Red de Vigilancia de Especies Exóticas Invasoras. Es una red estatal que entre sus objetivos, precisamente en el artículo 3, perdón, en el apartado 3 del artículo 14, habla de la creación dentro del ámbito territorial de redes de alerta temprana, de que además estas redes de alerta temprana tienen que informar de la presencia de nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras, de las que hablábamos que estaban en el catálogo español, en la lista de especies preocupantes, o de cualquier especie que se considere con potencial invasor por la Comunidad Autónoma de Canarias. Y además que debe informar sobre la identificación, la localización, el riesgo o de cómo se procede desde la alerta temprana en las actuaciones de control y posible erradicación. Bien, pues como decía, esto empieza como una experiencia piloto, pero por suerte desde finales del 2020, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ahora. Pero por suerte desde finales del 2020 se convierte en una red oficial por decreto. El decreto que tienes en pantalla, que para no extendernos no vamos a hablar de él. Actualmente, que tengamos conocimiento de todas las comunidades autónomas, Canarias es la única que tiene una red oficial ya establecida por decreto.
Y entre sus finalidades principales está, por un lado, la localización, análisis, control de nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras. Es importante destacar que la red interviene principalmente, por no decir exclusivamente, sobre especies que se encuentren en medio natural o seminatural, y por otra parte tiene la finalidad de recopilar y coordinar información sobre estas especies exóticas invasoras, ya sean las catalogadas que decíamos antes en los dos catálogos, en los dos reales decretos que nombrábamos, o con potencial invasor. Lo cual no quiere decir que desde la red de alerta temprana no se trabaje coordinadamente con otras administraciones, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, recopilando, Redexos es la red de alerta temprana del Gobierno de Canarias, que está incluida dentro de la red de vigilancia estatal, pero además, desde el Gobierno de Canarias, lo que se tiene que hacer es crear una red de redes. Y para eso se está haciendo un esfuerzo importante en que el resto de administraciones, en el caso de Canarias, cabildos y ayuntamientos, se adhieran oficialmente a la red y se establezcan, por ejemplo, protocolos de trabajo comunes, etcétera. Y no solo es importante tener una red donde estén incluidas oficialmente todas las administraciones, sino también una red de participantes donde, por ejemplo, estén parques zoológicos, colegios de veterinarios, diferentes fundaciones, incluso empresas privadas, como es el caso de Canaragua, que actualmente la tenemos incluida de manera oficial dentro de la red de alerta temprana. Bien. Esto también lo conocerán, son las fases del proceso de invasión, y antes de seguir me gustaría que tuviésemos claro dónde nos situamos nosotros desde la alerta temprana. Todos estaremos de acuerdo en que lo más importante para que no se produzcan las invasiones biológicas es la prevención. Ya hemos hablado hoy de la dificultad, ¿no? en los controles fronterizos, etcétera. Pero antes de que se produzca la invasión, tenemos un espacio de tiempo donde nosotros podemos actuar, que es desde la alerta temprana, y ahí es donde se sitúa Redexo. Bien, un ejemplo visual vale más que todo lo que yo pueda estar diciendo aquí. Antes estaban hablando del caso de la culebra real de California en Gran Canaria, ese sería un ejemplo, y otro ejemplo es la ardilla moruna de Fuerteventura, porque está en Fuerteventura, pero vamos, que súper exótica y súper invasora. Si nosotros avistamos cualquier ejemplar de ardilla moruna en una isla que no sea Fuerteventura, eso se considera alerta temprana, porque todavía no ha llegado, no se ha establecido, etcétera. En Fuerteventura, por desgracia, la ardilla moruna no sería alerta temprana y, por tanto, no sería objeto principal del equipo de intervención de la red. Lo mismo, como decía, con la Lampropeltis. En Gran Canaria, por desgracia, no es alerta temprana, ya nos gustaría, simplemente se están haciendo labores de control, pero sí en el resto de las islas. Bien. Por otra parte, ustedes dirán, vale, pero ¿y todos esos avisos de los que nos habla, si aparece una ardilla en otra isla que no sea Fuerteventura, etcétera? ¿Cómo los pueden ustedes llegar a recibir? ¿Cómo podemos nosotros, desde la participación ciudadana o desde otras administraciones, hacerles llegar a ustedes esa información? Pues bien, la red cuenta con diferentes tipos de vías de aviso. Por una parte está la aplicación móvil, y aquí quiero destacar la importancia de tener sistemas de acceso libre al ciudadano, de manera que ellos puedan participar, no solo aportando información, sino también ciudadanos o equipos de investigación que necesiten datos sobre especies exóticas invasoras en Canarias, los pueden solicitar o incluso ver a través de la aplicación. Está disponible para iOS y Android, es gratuita. Y a partir de aquí el ciudadano puede reportar cualquier avistamiento de especies exóticas que crea que pueden ser invasoras. Si bien es cierto que hay ciudadanos que pues no tienen el conocimiento no que deben tener, no lo deben tener, ¿no? Porque ellos no son tal, pero pueden reportar cualquier cosa que crean que es invasora. Y detrás tenemos un equipo de validadores que identifican las especies, que ahora hablaremos de ello. Aparte de la aplicación móvil, también esos reportes se pueden hacer a través de la web, que no voy a abrirla ahora porque estaríamos aquí un buen rato y seguro que todos tenemos hambrita, pero que sepan que a partir de ahí también se pueden hacer los reportes, y además también tenemos un teléfono y un email.
a partir del cual pueden alertar de cualquier situación. ¿Y cómo funciona una vez y nos llega el aviso? ¿Cómo funciona la red? Pues una vez y se recibe el aviso, por ejemplo, a través de la plataforma, si la información que nos da el ciudadano nos permite identificar y validar ese reporte, identificar la especie y validar el reporte, pues consideramos que ese reporte, esa especie está validada. Tenemos un equipo de validadores detrás revisando reportes casi diariamente. Ese equipo de validadores le dan o no prioridad al reporte, porque es verdad que por la plataforma nos entran muchas cosas, como una plataforma de ciencia ciudadana. Hay ciudadanos que van por ahí y a lo mejor reportan en su jardín o en el jardín del vecino cualquier planta, por ejemplo, pero eso no es objeto de intervención de alerta temprana. Pero bueno, son datos importantes porque sirven como ciencia ciudadana e incluso pueden servir para incrementar la información en el banco de datos de biodiversidad de Canarias. Pero si se detecta que es alerta temprana, enseguida nos ponemos en coordinación con el resto de administraciones competentes en la materia y procedemos a la actuación. Si con la información que nos manda el ciudadano a través de la plataforma, por ejemplo, no podemos identificar la especie y por tanto el reporte no se puede validar, pues tenemos un chat interno a través de la aplicación a través del cual podemos solicitar información al alertante. Por ejemplo, si no pone fotos, para nosotros es súper importante tener una foto, si no, no lo podemos identificar, pues se la podemos solicitar a través del chat u otro tipo de información. Si con esta información adicional nos permiten validar la especie, pues volvemos a la ruta, ¿no? Si no, pues ese reporte se queda sin validar. Vale, actualmente el número de usuarios en la plataforma ha crecido considerablemente, si bien no todos los usuarios que tenemos registrados en la plataforma están continuamente reportando. Ojalá, porque esta es la importancia de tener una plataforma de ciencia ciudadana, que nosotros tenemos un equipo no muy grande, o sea, son unos cuantos ojos, pero el tener al ciudadano reportando diferentes tipos de especies exóticas invasoras, tanto de flora como de fauna, nos ayuda a detectar de manera temprana otros avistamientos que pueden ser interesantes. Entonces, en el caso de los usuarios de la plataforma, aproximadamente un 20% son los que reportan al menos al año alguna especie exótica invasora. Bien. En resumen, estos son los taxones diferentes reportados al año. Redexo se ocupa tanto de la flora como de la fauna y quería destacar que, como todos se imaginarán, la plataforma funciona mucho mejor en el caso de la flora, porque las plantas no se mueven, pueden sacar una foto, subirla, para nosotros es más fácil identificar. En el caso de la fauna, pues claro, puede decir un ciudadano, yo vi volando, pues no sé, un dragón. Y no podemos, o sea, si no nos manda una foto, pero también somos conscientes de que sacar una foto de un bicho volando. Entonces es verdad que la plataforma funciona mucho mejor con flora que con fauna. Si bien cualquier aviso de fauna que nos parezca importante, lo gestionamos de una manera diferente, en el sentido de no esperamos a que el usuario nos mande más información, sino por si acaso el equipo de intervención se persona en la localización que ha aportado el usuario, hace prospección de la zona y constata o no la presencia del ejemplar o los ejemplares. Bien, como estamos en La Graciosa, les tenía que poner el ejemplo de actuación de detección y alerta temprana que están llevando aquí los compañeros de intervención, que en la sala tenemos a Soraya y a Noli lo tenemos de vacaciones, que las disfrute. Bien, en La Graciosa estamos haciendo un esfuerzo importante por el intento, me la voy a jugar, de erradicación de la Nicotiana glauca. Aquí la llaman tabobo, su nombre común. Los chicos han estado desde el año 2020 localizando y extrayendo ejemplares de esta especie en coordinación con el organismo autónomo de Parques Nacionales de La Graciosa, que actualmente está de manera oficial adherido a la red de alerta temprana, por tanto trabajan coordinadamente. Y esto es el número de ejemplares, más de 8.000 ejemplares, algunas nuevas localizaciones, otros regeneración, que han estado extrayendo por toda la geografía de la isla. Esto que aparece aquí a la izquierda
Es un cuadro de mandos que está incluido dentro de la página web, al que le queremos hacer alguna mejora en los próximos meses, pero donde ustedes pueden ver todos los avistamientos que hay en la plataforma, que están validados y públicos. Los pueden ver en un vistazo de como una especie de juego que van seleccionando y les va saliendo lo que hacemos en Redexos. Y ahí tienen la Isla de la Graciosa, para los que es la primera vez que lo visitan, así lo ven. Tal. Y esos son los trabajos que han realizado los chicos, las localizaciones que han realizado los chicos. Y sí es importante destacar, esto es una especie, un endemismo canario, lo que salía antes, Limonium limonestrum, que es uno de los problemas que tiene la flora o la fauna nativa, ¿no? Que muchas veces las especies exóticas compiten, por ejemplo, por los recursos o con el espacio, y también destacar que muchas veces se necesita de trabajos verticales para las actuaciones que hace el equipo de intervención. Esto también es todo en La Graciosa. Aquí se desplazaron también compañeros para hacer trabajos verticales. Han venido hasta en 29 ocasiones a la isla a hacer estos trabajos de revisión y extracción. Y otro ejemplo, como decía, no solo trabajamos con flora, sino también con fauna. Tenemos millones, pero encima ya voy mal de tiempo seguro. Es actuaciones que estamos haciendo en la isla de Gran Canaria con el camaleón velado. En este caso estamos trabajando coordinadamente con el Cabildo de Gran Canaria, que también es miembro oficial de la red. Hay días que va el equipo de intervención de la red de alerta, que depende del Gobierno de Canarias, a hacer los intentos de captura, porque a veces se nos quedan en intentos y otras veces que va la cuadrilla del Cabildo. O sea que ahí trabajamos de manera coordinada. Estos son los ejemplares que se han ido eliminando del medio. Decimos eliminando porque a veces algún vecino captura y nos llama para recoger y otras veces somos nosotros a través de trampeo o captura directa los que recogemos los ejemplares. Y ahí lo tienen diferenciado por el número, en ese diagrama circular, por el número de machos y hembras. El gris clarito, casi blanco, es indeterminado porque son ejemplares juveniles a los que no se les reconoce el sexo. Y es importante destacar el número de hembras grávidas. No me quiero extender mucho con la biología de la especie, pero no sé si conocen al camaleón velado, pero es capaz de poner de 30 a 80 huevos y de hacer varias puestas al año en condiciones favorables. Las exóticas normalmente cuando invaden sus condiciones son favorables y por eso les va tan bien en el territorio que invaden. Entonces, ustedes dirán, que igual me lo preguntan o igual no, pero ¿y cómo llegó el camaleón a esa zona de Gran Canaria y por qué han recogido tantos, etcétera? Pues un mal uso del mascotismo. Un señor tenía ejemplares desde antes de la inclusión del camaleón en el Real Decreto 2019 y hacía una práctica que se usa mucho en Hawái y en Florida también, que es yo suelto mis ejemplares que se reproduzcan en el medio, que se alimenten de lo que hay y ya luego los recojo y vendo. Pero claro, en esas recogidas todos los ejemplares no eran recogidos. Esa práctica, por supuesto, fue ilegal después de la inclusión en el catálogo y esos animales han quedado sueltos en el medio y se han ido reproduciendo. Y por eso las recogidas que estamos teniendo ahora. Pero esto no es tan fácil. Aquí en el vídeo van a ver a un compañero del equipo de intervención. Ese día estábamos nosotros allí y es un camaleón, por tanto imagínense que bien se camufla. Y el compañero nos decía, mírenlo ahí en la vinagrera, en la rama de arriba, mírenlo, lo ven. Y nosotros, no lo vemos. Y bueno, este compañero tiene un ojo que no vea y los detecta, pero es muy difícil la detección en campo de tal. Además que hemos usado diferentes tipos de trampas, sobre todo de caída, modificadas, y por ahora no nos está funcionando. Así que el ojo del equipo de intervención, ya sea del Cabildo o el nuestro, es fundamental. Y bien, para ir terminando, la red tiene un plan de comunicación y sensibilización ambiental a través del cual cuando nos llega una alerta, por ejemplo, imagínense de ardilla que no sea en Fuerteventura, acudimos a la zona y generamos una cartelería que ponemos para que los vecinos, además de hablar con ellos, si avistan el ejemplar que ha sido alertado, nos avisen de inmediato. O también tenemos otro tipo de cartelería que son los se buscas que tienen a los extremos, que solemos usar cuando los científicos pues nos piden datos sobre poblaciones de las que
de especies, perdón, sobre las que quizás todavía no se conoce bien la distribución. Entonces, desde la red de alerta temprana podemos hacer ese llamamiento al ciudadano a que si ve ciertos ejemplares de ciertas especies, lo reporte a través de la aplicación y de ahí podamos conocer mejor su distribución para que nos puedan asesorar si tenemos que actuar o no desde la alerta temprana. Aparte, en este objetivo, tenemos también asesoramiento. Ahí ven en la foto también una de ellas es en la Isla de la Graciosa. Los compañeros de Lanzarote se acercaron a dar un asesoramiento a la cuadrilla del organismo autónomo que está ahora por aquí. Otra de las fotos es la participación de un BioBlitz, que muchas veces participamos en eventos de ciencia ciudadana, o la foto de abajo es otra compañera de Gran Canaria dando una formación o charla sobre el asesoramiento, sobre el manejo y la gestión de residuos en las extracciones de Cortadería Selloana, el plumero de la Pampa. Y es una escuadrilla de un ayuntamiento, por ejemplo. Aparte de decirles que tenemos redes sociales que les invito a que nos sigan, ahí solemos poner información de los trabajos que realizamos, pero también de las especies sobre las que trabajamos. Tenemos tanto Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En YouTube ya hay colgados mini documentales de las diferentes islas, de trabajos que hacemos en las diferentes islas y también píldoras que le pueden ayudar a registrarse, reportar, etcétera, a través de la web. De la web y de la app en este caso. Bien, y nada, con esto no les quito más tiempo, pero no me quería ir sin que le pusiesen cara al equipo de intervención, que como decía con la experiencia piloto, solo disponíamos de 2 parejas, una por provincia, y actualmente pues tenemos equipo fijo, con sede fija prácticamente en la mayoría de las islas. Nos faltan el Hierro y La Gomera, pero el resto de compañeros pues cuando tienen que desplazarse, se desplazan y ahí también tenemos trabajo, por desgracia. Pues nada, muchísimas gracias, espero no haberme alargado mucho y cualquier pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, sí. Y yo me puedo sentar. Para usar el micro. Pues la pregunta es, con los animales, por ejemplo, como el camaleón que se incauta, en ese caso, ¿dónde se lleva? Y lo otro es qué medidas por ejemplo, cuando alguna especie se va de madre, como el tema de la ardilla, ¿qué medidas de contingencia se toman? ¿Se pueden tomar alguna? ¿Y quién realmente tiene potestad para tomar esas medidas, de si se regula de alguna manera la población o se toma alguna medida de control? Gracias. De nada. Bien, pues, ¿se me oye? Sí. ¿Ahora? No. Lo apagué. ¿Y ahora está encendido? No, ahora se me oye. Vale. Era que no estaba yo muy cerca. Ya. Puedo. Si no, me lo quito y grito. Con el destino de esos animales, por ejemplo, de los camaleones, nosotros tenemos convenios con, bueno, cuando digo nosotros, digo la administración, ¿vale? Porque no nos podemos olvidar de que yo vengo representando a la Red Canaria, pero desde la empresa pública GESPLAN, que es quien ejecuta los trabajos. Pero las directrices son de la administración competente, que en este caso es la Dirección General, ¿vale? Ahora se llama, bueno, no sé ahora, a día de hoy, pero hasta hace unos días, de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Entonces, bien, en el caso de camaleones u otros animales, se tiene unos convenios con diferentes parques zoológicos, ¿vale? Por ejemplo, en Lanzarote, que aquí hay compañeros, con Rancho Teja, en Gran Canaria con Cocodrilo, Fundación Neotrópico también, como nombraba Jaime anteriormente, forma parte de la red. Entonces, los animales que se capturan, normalmente, pero no siempre, van a depósito temporal. ¿Vale? Depósito temporal, porque esos animales son propiedad de la administración y es la administración la que tiene que decidir cuál es la administración competente, porque no siempre son propiedad del Gobierno de Canarias. Capturas en medio urbano, la propiedad en principio es del ayuntamiento, es municipal.
¿Vale? Entonces los animales se quedan ahí en depósito temporal hasta que la administración competente les da una salida final. Si bien con los camaleones, como se conoce poco sobre su biología y la afección que hacen ahora mismo a la fauna, ¿no?, invertebrada en este caso, lo que se está haciendo, tras solicitud al Gobierno de Canarias por parte de la Universidad de La Laguna, es sacrificar de manera no cruenta los ejemplares y enviarlos a la Universidad de La Laguna para estudio de dieta. ¿Vale? Ahí es donde vamos a conocer cómo está afectando la población de camaleones a los invertebrados de la zona, que quiero recordar que en Canarias prácticamente creo que era 3 de cada 5 invertebrados son exclusivos de alguna región, alguna isla, incluso dentro de una isla, de alguna región en concreto de la isla. Eso es un poquito lo que se hace a nivel general con la fauna. Y la otra pregunta, me decías que quién toma la decisión. Por ejemplo, en el caso de la ardilla, como te decía, en el caso de Fuerteventura, pues no se está haciendo ninguna labor de control y erradicación porque es imposible, pero en el caso de que una ardilla aparezca en cualquier otra isla, ya la decisión está tomada. Nosotros, por normativa, actuamos porque se trata de una especie exótica invasora catalogada y lo que hay que hacer es dar una respuesta temprana, rápida y actuamos. El Gobierno de Canarias tiene equipo de intervención, entonces el equipo de intervención se persona en el lugar, trampea y si logra capturar la ardilla, que ya hemos tenido casos en Gran Canaria y Tenerife, pues lo mismo, la ardilla va a un parque hasta que la administración competente decida cuál es su destino final. O sea que ya eso está legislado, o sea, no hay que esperar a... No sé si tu pregunta iba por ahí, no sé si te estoy contestando... Si estaba silvestre o si era un incauto, el destino era distinto. Sí, cuando es un decomiso y hay o sea, está por medio los agentes de medio ambiente o los agentes de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, pues funciona diferente porque o el SEPRONA, ellos directamente pueden llevar a los parques zoológicos que estén habilitados para la recepción de especies exóticas invasoras o incluso CITES, como es el caso de Fundación o Cocodrilo, pueden llevar directamente los ejemplares allí, no tienen que pasar por el equipo de intervención de la red de alerta temprana. Vale, en ese caso sí. Y además nosotros, no me dio tiempo porque iba muy rápido, pero dentro de los integrantes oficiales ahora mismo de la red de alerta temprana, por ejemplo, está la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y con ellos particularmente tenemos un encargo para cuando hacen decomisos de especies exóticas invasoras, a través de ese encargo seamos nosotros, la red de intervención, la que se ocupe de gestionar esos decomisos. Había otra pregunta. La pregunta era ¿qué baremo se utiliza para saber que una planta es invasora? Me refiero aquí en la Graciosa, que se habla del tabaco moro, que es una planta que lleva aquí, bueno, gente mayor de 70, 80 años, cuando eran pequeños ya existía, y eran árboles mucho más grandes de los que hay ahora. Entonces, para saber cuándo se dice esto es invasora y desde cuándo. Sí, hay especies con las que trabajamos, que son la mayoría, que están ya incluidas en reales decretos. En el 630-2013 hay un catálogo donde hay una especie incluida o en el Real Decreto del 2019. Cuando una especie se incluye en el catálogo es porque detrás tiene un análisis de riesgo que dice que esa especie es invasora en el territorio, o sea, en el ámbito donde se incluye. Entonces, en el caso de Nicotiana glauca, ya es una especie que desde hace muchos años está incluida en ese catálogo, en el catálogo español de especies exóticas amenazadas. Y se trabaja desde ahí. ¿Vale? Desde una especie que ya está incluida, que tiene un análisis de riesgo, que se conoce su potencial invasor. En el caso de Nicotiana genera muchísimas semillas al año y se ha visto cómo compite por el espacio y por los recursos con otras especies. Yo particularmente, de lo que no conozco no me gusta hablar y no tengo constancia de que lleven más de 100 años en la isla, pues yo no tengo ni 100. No, pero estoy diciendo que hay gente que tiene 70, 80 años que cuando eran pequeños ya existían y eran grandes, pues no sé, hacemos 10 años, 20 años, hace 80 años que están esas plantas aquí. Perdón un segundito que la compañera... Sí.
Bueno, soy Soraya de Redexos Lanzarote y sí que puedo decir que es cierto que la especie pues lleva aquí muchísimos años, no sé constatar cuánto ha sido, se trajo de manera pues cultural o tradicional para el uso de, no sé ahora mismo realmente cuál fue su uso cultural, pero sí que fue traída, entonces esos datos sí existen, es lo que ella comenta, científicamente ya esto está comprobado y por eso está dentro del catálogo porque realmente tiene ese carácter invasor. No sé si contesto un poco a la pregunta. Pues 100 años, pero no le quita el carácter invasor que lleva mucho tiempo. Y a veces las plantas se han utilizado, por ejemplo, para como forrajeras o para la agricultura y si se han mantenido en ese ámbito agrícola, pues se siguen utilizando, pero el otro tema es que de ahí salten al medio natural y vayan colonizando zonas del medio natural cada vez y, como comentaba pues la compañera, desplazando a plantas nativas, etcétera. O sea que realmente hay muchas plantas que se han utilizado en un contexto de agricultura o ganadería o incluso más cultural, pero una cosa es que salten de ese ámbito más urbano, más antrópico, al medio natural y ya se vayan metiendo, pues por ejemplo, en espacios naturales como aquí. Y efectivamente, como decía ella, el análisis de riesgo es que tiene un estudio previo de cómo se comporta esa planta en los ecosistemas y efectivamente esa comprobación de que hay un desplazamiento, bueno, hay diferentes razones para considerar las especies invasoras que compiten con otras especies por el espacio, en el caso de fauna, pues, que pueden depredar, etcétera. O sea, que sí que hay un análisis previo que en el caso de, vamos, que lo hacen las administraciones y hay una serie de valores y parámetros que condicionan que esa especie va a entrar en uno de esos listados. O sea, que sí que hay un trabajo técnico y científico detrás para que esa especie se llegue a aprobar entrar en un listado de especies exóticas invasoras. Pero es verdad que hay especies que se han utilizado en el pasado que sí que tienen ese potencial por la biología que tienen, ¿no? Reproductiva, semillas, etcétera. Y entonces, pues con el trabajo que llevan haciendo ya en la isla de la Graciosa es continuo y continuamente aparecen ejemplares de esos difíciles realmente de tenerlas controladas. Es una especie de un potencial realmente de expansión. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como sabéis,